y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Soledad Ian Fuentes Quisbert, estudiante en la carrera de Derecho, y en el presente video trataremos del tema de los contratos, específicamente de los contratos de opción y los contratos de adhesión, sus diferencias, similitudes y sin olvidar sus conceptos. Sin más que decir, comencemos. Es importante para términos generales conocer los contratos de opción, dado que estos son un contrato unilateralmente vinculante. ¿Qué quiere decir ello? Dado que existen determinados negocios jurídicos en los que las obligaciones afectan solo al oferente y en los derechos benefician exclusivamente al aceptante. Haciendo referencia, esto es que la parte concede la facultad y la otra no hace más que aceptarla sin comprometerse a nada. Por otra parte, tenemos el contrato de adhesión, que estos forman parte de la clasificación de los contratos de fondo y hace referencia a que la libertad de negociación está exclusivamente restringida, es decir, no existe la posibilidad de discusión, negociación de una parte para las cláusulas y ésta puede aceptarla o no. Conociendo sobre los conceptos de autores, tenemos a Guillermo Borda, que nos señala que un contrato de opción es donde una persona ofrece a otra un contrato y se lo compromete a mantener latente el ofrecimiento durante un cierto tiempo. Y la otra parte acepta ese ofrecimiento como tal, es decir, como compromiso de mantenerlo durante el tiempo estipulado sin pronunciarse todavía si acepta o no la proposición del fondo. Asimismo, el autor Fausto Rico Álvarez nos señala que el contrato de adhesión son aquellos en los que una de las partes determina las cláusulas y la otra se limita a expresar su asentimiento, es decir, se adhiere a los términos del contrato. Interpretando esta perspectiva del autor, podríamos inferir que el contrato ya existe y fue realizado por una de las partes. Esta puede ser una persona jurídica o una persona natural. Y la otra parte, que es el adherente, puede o no adherirse al mismo contrato. Ahora bien, conociendo sobre la legislación, específicamente en el Código Civil Boliviano, la Ley 12760, tiene dos artículos específicamente nos señala sobre estos contratos estudiados. El contrato de opción, en el artículo 464, nos señala que por el contrato de la opción, una de las partes reconoce a la otra con carácter exclusivo e irrevocable la facultad de aceptar una prestación en un favor o en la de un tercero, en las condiciones convenidas en un plazo acordado. La ley prevé, en caso de que las partes, por su plena voluntad, no acorden el plazo para perfeccionar el contrato con su voluntad plena, en su parágrafo segundo señala que el plazo no podrá ser superior a los 2 años. Recordemos, el Código Civil no es como tal conceptualista. Es por ello que en el artículo 518 solo nos hace referencia a que los contratos de adhesión el legislador debe interpretar siempre a favor del adherente y nunca a favor del quien ha creado estas cláusulas del contrato ya consensuado. Los contratos de opción, sus principales características. Es un contrato preparatorio, consensual y unilateral. Es un contrato preparatorio, dado que cuyo fin es celebrar en un futuro un contrato definitivo. Segunda característica, es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las partes en un plazo establecido previamente. Y como última característica, es un contrato unilateral, puesto que recae sobre una de las partes que es el optante. Las características del contrato de adhesión. Las condiciones se derivan de una oferta que se hace de manera colectiva. En la mayor parte de estos contratos de adhesión, quien es la persona quien realiza estas cláusulas es una persona jurídica, es decir, una empresa o una sociedad. Las condiciones del contrato son redactadas de manera exclusiva por una de las partes.
Y recordemos que una característica es que no existe la posibilidad de negociación. Como tercera característica, la reglamentación del contrato suele ser compleja. Cuarta característica, la oferta no es discutida, sino solamente aceptada. O esta se puede adherir. La situación del que lo ofrece contratar normalmente es más poderosa. Y como última característica, con frecuencia se encubre un servicio privado de utilidad pública, que estaremos explicando más adelante con un ejemplo. Por otra parte, tenemos las diferencias. En los contratos de opción es un contrato unilateralmente vinculante, puesto que una parte concede la facultad y la otra no hace más que aceptarla sin comprometerse a nada. Es decir, puede o no aceptarla. En tanto que el contrato de adhesión igualmente es un contrato unilateral, puesto que en los dos, y esta es una similitud muy importante, una de las partes ya realiza el contrato por el proveedor y una de las partes se adhiere sin negociar. Asimismo, el contrato de opción se trata sobre un contrato de comprometerse a contratar. En cambio, el contrato por adhesión ya realizan un contrato. El contrato por opción tiene que existir una fecha de vencimiento para la manifestación de la voluntad, es decir, el perfeccionamiento del contrato. En cambio, en el contrato de adhesión no existe tal figura, dado que en el contrato se hace al instante y no existe una fecha exacta para la manifestación de la voluntad, dado que se hace en el mismo momento que las partes firman. Ahora bien, pasamos a los ejemplos. En el contrato de opción, puedo mencionar el contrato de compra y venta de cosa cierta y determinada. Recordamos que en estos contratos existen dos sujetos, en virtud del cual el propietario de un bien, llamado optatario, concede a otra persona llamada optante la facultad exclusiva por un plazo fijo, determinadas condiciones de adquirir un bien de su propiedad. Es decir, que estos dos sujetos se van a comprometer a contratar en un futuro para poder vender esta casa. Y este perfeccionamiento del contrato de opción es la manifestación de la voluntad en un plazo determinado. Pasando a los contratos de adhesión, tenemos a los contratos de seguro. El asegurado es el que acepta y se adhiere a las estipulaciones establecidas de antemano por el asegurador, sin la posibilidad de discutir ni menos lograr sus modificaciones en las condiciones del contrato. Asimismo, tenemos el contrato de banco, que las partes no pueden negociar, dado que las cláusulas ya están escritas y es un contrato no negociable. Es así que llegamos a la parte final del video. Espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias.